hermanos, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy y vamos a comenzar con un tiempo de oración, pidiendo la dirección de Dios en este estudio que vamos a tener. Así que le invito a inclinar sus rostros y oremos a Dios. Padre Celestial, bueno, gracias a ti, Señor, una vez más porque permites que nos reunamos, Señor, y nos das estos medios, Señor, para poder conectarnos de diferentes lugares con un único propósito que es estudiar tu palabra, poder conocerla mejor, Señor. Y te rogamos que en este tiempo que vamos a estar reunidos, que tú nos seas guiando para leer tu palabra, entenderla, comprenderla, Señor. Pero siempre, Señor, guíanos en no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra y guíanos, poder aplicar los principios bíblicos a nuestras vidas, Padre Santo. Guíanos tú, Señor, que sea un tiempo provechoso que pasemos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les recuerdo que por solicitud de dirección de seminario se solicita que los hermanos estén con las cámaras encendidas al momento de las clases, ¿ya? Así que los hermanos, por favor, que las puedan encender, ¿ya? Salvo que haya algún problema mayor que no lo puedan hacer. Eh, ¿Cómo les fue con la tarea? Hace un rato atrás me ingresé a la plataforma, habían varias tareas entregadas, pero habían algunos hermanos que todavía no las entregaban. No sé si la habrán entregado a última hora, yo no he revisado la plataforma, pero si no la han entregado, la plataforma parece que ya está cerrada, pero envíenmela al correo o me la envían por WhatsApp eh, dentro de lo que queda del día. Bueno, para que no hayan descuentos. Bien, hermanos. Continuamos con nuestro estudio. No sé si hay alguna duda, primero alguna consulta de las clases anteriores que quieran hacer. Yo tengo una pregunta por la tarea. Yo pensé que era hasta las 12 pero no alcancé ni siquiera a responder el quiz. Ah, el quiz tampoco. Ya, No, también está bloqueado. ya, ok. ¿Alguien más le falta el quiz? A mí también, Ok. profe, yo no respondí el quiz. ¿Cómo? ¿Igual le falta el quiz? Sí, entregué el trabajo, pero no tengo, o sea, no respondió a una cosa. Ya, Deje anotarlo. Ya, yo me voy a comunicar con ustedes para ver cómo lo solucionamos. Bueno, y Vale, en cuanto a la tarea, los que falten, envíenmela al correo electrónico o al WhatsApp. vale. Ok. Una consulta, ¿Sí? la clase 4 dice acceso denegado. Ah, no, porque todavía no la estoy subiendo. A subir archivos, me faltan algunos archivos que subir. ¿Ya? Lo voy a subir después de terminando la clase, subo los archivos. Ok. Bien, hermanos. El años anteriores, cuando se ha dado la clase de Pentateuco, se ha hecho anual. O sea, hemos tenido 2 semestres para hacer esta clase. Este semestre o este año eh, se acortó el tiempo y solamente se va a hacer en un semestre. Así que harto el desafío que tenemos de poder ver esos 5 libros importantísimos en la Biblia durante un periodo tan acotado, pero esperamos poder rendir bien en el tiempo y ver quizás los principales puntos de cada pasaje y mediante las tareas quizás también poder ir avanzando en el estudio. Bien, hace 2 clases atrás mostramos un video con un panorama general del Génesis, pero era la primera parte, los primeros 11 capítulos que tratan sobre la relación entre Dios y la humanidad en general. Pero ahora en el capítulo 12 comienza ya la relación o el trato de Dios con un pueblo especial llamado Israel. Entonces cambia el sentido que le da al texto. Así
Y vamos a ver esta segunda parte, son 8 minutos, les pido que estén concentrados, que lo puedan ver. Eh, y vamos a compartir pantalla. Me dicen si no se escucha el video, creo que yo no lo voy a poder ver, así que me hablan para ver si... No, espérame, déjeme hablar. Es este, ahora sí, ahora sí los puedo ver. Si no se escucha, me dicen, bueno. El libro de Génesis. En el primer video vimos cómo los capítulos del 1 al 11 establecen la narrativa básica de la Biblia. Dios ha creado todas las cosas y hace a los humanos a su imagen para gobernar la tierra a su nombre. Los humanos eligen el pecado y la rebelión, así que el mundo se sale de control hacia la violencia y la muerte, llevando a la rebelión y dispersión de la gente en Babilonia. A partir de esa dispersión en Babilonia, el autor traza la genealogía de una sola familia, que eventualmente lleva a un hombre llamado Abraham, luego conocido como Abraham. La promesa de Dios a Abraham al inicio del capítulo 12 abre todo un nuevo movimiento en la historia. Dios llama a Abraham a que deje su hogar e ir hacia la tierra de Canaán, la cual Dios dice que un día será suya. En esa tierra, Dios promete hacer de Abraham una gran nación, hacer grande su nombre y bendecirlo. Estas promesas están conectadas con las primeras partes del libro. Babilonia había intentado arrogantemente hacerse un nombre grande para sí misma, y eso no salió nada bien. Pero Dios, en su generosidad, va a investir con un gran nombre a este don nadie, Abraham. La bendición de Dios a Abraham hace eco de la bendición original que Dios le dio a la humanidad en el principio. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios va a bendecir a Abraham y su familia? La última frase de la promesa de Dios deja esto en claro, para que todas las familias de la tierra alcancen la bendición de Dios a través de ti. Esto es clave para entender el resto de la historia bíblica. El plan de Dios es rescatar y bendecir su mundo en rebeldía a través de la familia de Abraham. Esta es la razón por la cual el resto de la historia del Antiguo Testamento va a enfocarse solo en esta familia, eventualmente llamada el pueblo de Israel. Esta es también la razón por la que más tarde Israel será llamado un reino de sacerdotes en el monte Sinaí. Dios quiere usarlos para mostrarle a todas las otras naciones cómo es Él. En última instancia, esta promesa recogida más tarde por los profetas y poetas bíblicos que dicen que su cumplimiento vendrá a través del rey mesiánico de Israel, cuyo reino traerá justicia y paz a todas las naciones. En este punto de la historia, nada de esto está claro. Solo tienes que seguir leyendo y ver cómo se desarrolla la promesa. El resto del libro se concentra en Abraham y su familia. Primero en Abraham mismo, luego en su hijo Isaac y luego en el hijo de este, Jacob, y posteriormente en los 12 hijos de Jacob. Estas historias sobre cada generación están unidas por dos temas principales. Primero, cada generación de la familia de Abraham está marcada por un repetido fracaso. Ellos siguen tomando decisiones realmente malas que arruinan sus vidas y ponen en peligro las promesas de Dios. Sin embargo, Dios permanece fiel a ellos. Él continúa rescatándolos de sí mismos y reafirmando su compromiso de bendecirlos y de bendecir las naciones a través de ellos a pesar de sus fracasos. Las historias de Abraham. Dios había prometido a Abraham una gran familia, pero en dos ocasiones diferentes, él teme por su vida porque otros hombres se sienten atraídos por su esposa. Él hasta niega que está casado con ella, lo que crea, por supuesto, muchos problemas. Y no solo eso, Abraham y su esposa Sara no pueden tener hijos. Así que Sara hace arreglos para que Abraham se acueste con una de sus sirvientas, lo cual causa todos estos problemas. Pero en cada ocasión, Dios libra a Abraham. En los capítulos 15 y 17, Dios hasta formaliza su promesa a Abraham con un compromiso oficial llamado pacto. Esta es una escena clásica. Dios invita a Abraham a mirar las estrellas del cielo y a contarlas. Él le dice que así de numerosa será su familia. A pesar de todos los obstáculos de no tener hijos, ni la manera de tenerlos en ese momento,
Abraham mira al cielo y simplemente confía en la promesa de Dios. Dios responde, entrando en un pacto con Abraham, prometiéndole que se convertirá en padre de muchas naciones para que la bendición de Dios pueda alcanzar a todo el mundo. Dios pidió a Abraham que marcara a su familia con una señal del pacto, la circuncisión de todos los varones en la familia. Este es un símbolo que les recordará que la fecundidad de su familia es un regalo de Dios. Eventualmente, Abraham tiene muchos hijos y muere anciano en buena vejez. Las historias de Jacob desarrollan estos temas en forma todavía más dramática. Desde su nacimiento, Jacob vive a la altura de su nombre, que significa engañador. Estafa a su hermano y le quita su herencia y bendición. Lo hace nada más y nada menos que engañando a su anciano y ciego padre. Luego, simplemente se va. Va y toma 4 esposas, aunque realmente solo ama a una, Raquel. Él crea un montón de rivalidades en la familia. Lo único que lo humilla es ser engañado por su tío Labán, quien le engaña durante años de su vida. La situación finalmente se invierte. Es un Jacob humillado el que regresa a su tierra. En una historia muy extraña, Jacob termina luchando con Dios, demandando que Dios lo bendiga. Algunas cosas realmente nunca cambian, ¿verdad? Sin embargo, Dios honra su determinación y pasa la bendición de Abraham a él. Él le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. En esta última parte del libro, la historia de los hijos de Jacob es donde todos los temas llegan a un punto crítico. Jacob ama a su penúltimo hijo, José, más que a todos los demás y le da una túnica especial. Los 10 hijos mayores llegan a odiar a José. Lo secuestran y planean matarlo, pero en lugar de eso deciden solo venderlo como esclavo en Egipto, donde termina en prisión, hablando de fracasos familiares. Pero Dios está con José. Él orquesta la liberación de José de la prisión y Faraón termina elevando a José como segundo al mando sobre todo Egipto. José salva a la nación de Egipto durante una hambruna. También termina salvando a sus hermanos y a su familia de morir de hambre. Una vez más, podemos ver cómo la locura y el pecado de la familia de Abraham se encuentra con la fidelidad de Dios, quien transforma hasta la maldad de los hermanos de José en una ocasión para salvar vidas. De hecho, esto es lo que José dice casi al final del libro. Él le dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para salvar muchas vidas. Estas palabras están estratégicamente colocadas al final del libro porque resumen no solo la historia de José y sus hermanos, sino del libro como un todo. De Génesis 3 en adelante, los humanos actúan egoístamente y haciendo el mal. Pero este Dios no va a dejar su mundo de su propia cuenta. Él permanece fiel y determinado a bendecir a las personas a pesar de sus fracasos. Puedes ver esto especialmente en cómo esa misteriosa promesa acerca del descendiente de la mujer se desarrolla a través del libro. Dios prometió que un vencedor herido vendría y aplastaría a la serpiente y derrotaría el mal desde su raíz. Luego, el autor conecta esta promesa directamente con el linaje de Abraham. Esto es una parte de cómo Dios traerá su bendición a las naciones. Desde Abraham, esta promesa se conecta con Judá, el cuarto hijo de Jacob, y es así como lo hace. En un poema extremadamente importante en el capítulo 49, un Jacob ya anciano, en su lecho de muerte, quiere bendecir a sus 12 hijos. Cuando llega a Judá, Jacob predice que Judá se convertiría en la tribu de los reyes líderes de Israel. Un día, vendrá un rey que demandará la obediencia de todas las naciones. Vendría y cumpliría la promesa de Dios de restaurar las bendiciones del Edén en todo el mundo. El libro de Génesis termina con todas estas esperanzas y promesas futuras, flotando y sin desarrollar. Te obliga a voltear la página para ver cómo terminará todo. Por ahora, ese es el libro de Génesis. Bien, es bien claro el video. Creo que en la segunda lección subí la lámina que muestran acá en este video. Ahí la tienes para imprimirla. Está en YouTube de todas maneras estos videos. Este ministerio tiene videos bien explicativos de los diferentes libros de la Biblia, así que se las recomiendo. Bien, hermanos, vamos a avanzar entonces en lo que es el estudio de la palabra. Y dan un momento para compartir.
Vamos a, vamos a la Biblia entonces, vamos al capítulo 12 del libro del Génesis. Seguimos con nuestro estudio y dijimos que la primera división, la primera parte del Génesis, los primeros 11 capítulos, hablan del trato de Dios con la humanidad, muestra la historia de la creación y muestra esa relación de Dios con la humanidad en general. Yo siempre digo, para poder comprender la Biblia es necesario entender bien los primeros 11 capítulos del Génesis. Así que repasen esos capítulos, léanlo una y otra vez, porque esa es la base por la cual después se desarrolla todo el resto de la Biblia. Ahora, en el capítulo 12 comienza a hablar de la relación de Dios con su pueblo escogido, o sea, con Israel. Desde este capítulo hasta el final del capítulo del libro del Génesis, o sea, el capítulo 50, habla sobre grandes hombres de Israel, que son Abraham, Isaac, Jacob y José. Cuatro hombres de aquí hasta el final del Génesis. Todos estos hombres que se ven ahí fueron varones que estuvieron atentos a la voz de Dios y que fueron obedientes a Él. El propósito de Dios de elegir este pueblo, el pueblo de Israel, es para llevar a cabo su voluntad en la tierra y ser el medio para cumplir la promesa de salvación del Génesis 3:15. El periodo patriarcal que tenemos acá, que comienza en el Génesis 12, comienza alrededor del año 2000 antes de Cristo y dura más o menos 3 siglos, o sea, del 12 al 50 tenemos 3 siglos, ¿ya? Y abarca la vida de, dijimos, Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces vamos con la historia patriarcal y comenzamos hablando de este varón llamado Abraham. El llamado de Abraham en el capítulo 12 es un acontecimiento importante en el Antiguo Testamento, porque este llamado de Abraham tiene relación con la promesa que Dios hizo en el Génesis, Génesis 3:15. ¿Se recuerdan? Que ahí encontramos el protoevangelio o el primer evangelio que se menciona en las Escrituras. Y esa promesa del Génesis 3:15 nos habla de la redención del hombre, donde en el Génesis vemos al principio que la relación entre el hombre y Dios se cortó por el pecado, o sea, el hombre murió espiritualmente, fue separado de Dios, pero Dios hizo una promesa de que a través de la simiente de la mujer vendría, ¿no es cierto?, quien heriría en la cabeza a la serpiente, al diablo, quien derrotaría al diablo y de esa manera el hombre pudiera volver a tener vida, una relación con Dios. Entonces, esa promesa, ¿no es cierto?, tiene relación con el Génesis capítulo 12. Bueno, en los primeros 11 capítulos vemos que Dios creó todo y todo el capítulo, los primeros 11 capítulos se relacionaba con toda la humanidad. Pero vimos que la humanidad fracasó moral y espiritualmente. Ahora, con el llamado de Abraham o el llamamiento de Abraham, Dios pone su mirada en este hombre, en Abraham, para crear de él una nación especial para Dios. Y de esa nación vendría la simiente de la mujer, la simiente que restauraría la humanidad, restauraría la comunión entre Dios y los hombres. Ahora, Abraham es un personaje importante en el Génesis y uno de los más importantes también en toda la Biblia. Se dedican 13 capítulos del Génesis para hablar casi exclusivamente de la vida de Abraham. O sea, eso nos habla de la importancia que tiene este hombre. Entonces Dios usa a Abraham para fundar no solamente una familia, la familia de Israel, sino también para fundar la fe del pueblo hebreo. Hay tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Esas tres religiones monoteístas consideran a Abraham como el padre de su fe.
Eso es interesante. Ahora, Abraham debía conocer bien a Dios, pues el conocimiento era la base de su fe. Por tanto, Dios cultivó la fe de Abraham de diferentes maneras y la cultiva mediante promesas, mediante pruebas en su vida y mediante también apariciones que el Señor tuvo a Abraham. Entonces, en el capítulo 12 del Génesis nos encontramos cuando Dios llama a Abraham. Dice en el versículo 1 al versículo 3: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá en el capítulo 12 vemos una reiteración del llamado de Dios a Abraham. La primera prueba de la gracia de Dios para con Israel lo vemos en el llamado a este hombre, donde Dios lo llama para salir de un ambiente idólatra que él tenía. Porque según lo que nosotros vemos en la Biblia, la familia de Abraham y probablemente también Abraham prestaba culto a varios dioses. Si vamos al libro de Josué, si me quieren acompañar ahí, capítulo 24, versículo 2, bueno, va a estar en pantalla. Dice así: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y que dice, servían a dioses extraños. O sea, Abraham vivía en ese ambiente donde su familia practicaba la idolatría, adoraba otros dioses, y probablemente Abraham de niño quizás en algún momento tiene que haber participado. Pero Dios llama a Abraham estando en ese ambiente y le da promesas a Abraham, promesas que tienen que ver con su descendencia. ¿Cuáles eran estas promesas? Según acabamos de leer ahí, él iba a heredar la tierra de Canaán, iba a llegar a ser una gran nación, y eso implica mucho más allá de números de población, sino también como tal una nación conocida en el mundo. Y tercero, que iba a ser de bendición, o por medio de ellos, de su descendencia, de la nación que iba a ser, iban a ser benditas todas las naciones. Y eso apunta a esa promesa mesiánica, al Génesis 3:15, donde va a venir la simiente de la mujer, y en este caso viene por la descendencia de Abraham. Entonces Dios le hace estas promesas a Abraham. Y de esa manera Dios también está animando a Abraham a seguir el llamado que le está haciendo. Pero también Abraham fue sometido a pruebas. ¿Y cuál fue la primera prueba? Fue que él tenía que separarse de su patria, tenía que separarse de su familia. O sea, tenía que volverle la espalda a la idolatría para poder tener comunión con Dios, el Dios verdadero. Hay un mapa acá, va a estar también en el material que voy a subir. Y ahí está el camino que Abraham hace, donde él, si se ve el puntero del mouse, el punto uno ahí está Ur. De ahí era Abraham, su familia, y Dios le dice que vaya a Canaán. Entonces, según vamos viendo, vamos leyendo en la Biblia, Abraham va hasta Harán primeramente. Y parece que al principio la obediencia de Abraham fue solamente parcial. ¿Por qué? Porque llevó consigo a su padre Taré y también a su sobrino. Y llegaron hasta Harán con ellos. Y pareciera que se había radicado, se quedó en Harán para quedarse a vivir el resto de su vida. Ahora, si nosotros somos observadores, en el capítulo 11, o sea, el capítulo antes del capítulo 12, que es donde se narra el llamado de Abraham, en el versículo 31 del capítulo 11, dice, y tomó Taré, que era el padre de Abraham,
a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. La pregunta es, ¿Abraham salió antes de Ur, antes del llamado que Dios le hizo? Porque nosotros en el capítulo 12 encontramos el relato del llamado de Abraham. Pero en el versículo 31, ¿no es cierto? Dice que anteriormente Abraham ya había salido con su padre de Ur de los Caldeos, pero si nosotros somos observadores, en el capítulo 12, versículo 1, dice, Jehová dijo a Abraham, o dijo, Jehová había dicho a Abraham, ¿no es cierto? Había dicho. O sea, lo que vemos acá en el capítulo 12 es una reiteración del llamado que Dios le hace a Abraham. Así que Dios, a pesar de que Abraham sale y se queda en Harán, Dios lo guía para que vaya hasta donde él lo estaba enviando, o sea, rumbo a Canaán. Y ahí entonces del punto 2 Dios lo insta a que bajara hasta Canaán, que eran 650 kilómetros que tenía que andar. Luego entonces llegó a la tierra que Dios le había señalado, pero ahí Abraham vivió como extranjero, vivió como un peregrino. Nunca fue dueño de ninguna parte de esa tierra. Y dice en el versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Él llegó hasta Siquem, unos 50 kilómetros al norte de Jerusalén, y luego dice el versículo 6 que sigue, ¿no es cierto?, hasta el encino de Mor. Llega entonces hasta ese lugar. Ahí dice que habitaba el cananeo en la tierra. Entonces ahí, cuando Abraham llega ahí, Dios se le aparece a Abraham y le asegura nuevamente la promesa que le había hecho. Versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Le reitera entonces y le asegura de nuevo, ¿no es cierto?, confirmándole esa promesa de que heredarían la tierra de Canaán. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Y cómo respondió Abraham a estas palabras de Jehová? La segunda parte del versículo 7 dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham respondió entonces construyendo un altar para adorar a Jehová y presenta un culto público a Dios. ¿Sabe? Abraham, donde quiera que iba, por lo que vamos viendo acá, él edificaba un altar. Porque si vamos al versículo 8, dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel e implantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces Abraham siempre tenía presente a Jehová en su vida, y donde quiera que llegaba, edificaba un altar y adoraba a Dios. Entonces la primera prueba que Dios le hace a Abraham era salir de ahí donde estaba su tierra, su parentela, donde era un lugar de idolatría, y fuera a ese lugar que Dios le estaba entregando. La segunda prueba es un tiempo de hambre que hubo en la tierra. Por su falta de fe, Abraham emprende un viaje a Egipto sin que Dios lo llamara a ir hacia ese lugar. Dice en el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aquí tenemos otro mapa. Tenemos acá entonces donde estaba Abraham y baja, ¿no es cierto?, hasta Egipto. Llegando a Egipto, dice el relato bíblico, que él tuvo miedo de los egipcios. ¿Por qué? Porque su esposa tenía un aspecto hermoso. Entonces Abraham la hace pasar por su hermana, aunque tenía cierta verdad, porque era media hermana de Abraham, porque él era su hermano por parte de su padre. Entonces él tuvo temor de aquello. Dice en el versículo 12, versículo 11, perdón.
Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán para la vida. ¿Sí? Entonces ahí vemos el temor que tuvo Abraham. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Es lo que Abraham quería, que le fuera bien en esa tierra, entonces decide ocultar que Sarai era su esposa y la hace pasar por su hermana, que tenía cierta verdad, pero era una mentira, eh, como le llaman, mentiras piadosas para salir de una, ¿no es cierto? Pero en realidad no estaba haciendo lo correcto. ¿Sabe? Abraham prosperó materialmente en Egipto. Eh, Dice en el versículo 16, e hizo bien, porque el faraón, ¿no es cierto? Tomó a Sarai o la llevaron a la casa de faraón, y dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Sabe que eso es importante, esa parte del texto? Porque habla de cómo Abraham prosperó materialmente, porque esa prosperidad económica material trae consecuencias a futuro para, para Abraham y su familia. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Porque no era la voluntad de Dios que Sarai se fuera a la casa del faraón. Entonces Faraón llama a Abraham y le pregunta, ¿qué es lo que has hecho conmigo? Y Abraham reconoce lo que ha pasado. Entonces el faraón dice, bueno, te tienes que ir de este lugar. Y Abraham sale, si bien sale prosperado económicamente, pero sale humillado de Egipto y seguramente comprendiendo el peligro que hay de salirse de la voluntad de Dios, de no tomar en cuenta el consejo de Dios en las decisiones que va tomando en la vida. Entonces, bueno, esa es una prueba que Abraham tuvo donde no salió muy bien, si bien fue prosperado económicamente, pero moralmente, espiritualmente, no fue mucho lo que él pudo prosperar. La tercera prueba fue una contienda por la tierra con Lot. Desde que salió de Ur, Lot, su sobrino, lo había acompañado. También fue a Egipto con Moisés, eh, y prosperaron ambos. Pero llegó el momento en que ambos habían prosperado tanto que se produce un problema para compartir las tierras entre los pastores que cada uno tenía. Entonces Abraham, para no entrar en conflicto con su sobrino, decide que lo mejor para ambos era tomar caminos separados. Y le dice a su sobrino que él elija la tierra donde se quería ir, y la tierra que Lot eligiera, allá iba a ir, pero Abraham iba a ir hacia el otro lado, o sea, hacia el lado contrario. Entonces en el capítulo 13, versículo 10 y versículo 11, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Si nos fijamos, Lot compara con qué esa tierra, con la tierra de Egipto, donde había estado con Abraham, donde Dios los sacó de ese lugar porque no era la voluntad de Dios que fueran hacia ese lugar. Entonces Lot elige ese lugar para ir, pero lo hace de manera egoísta. Está pensando en sí mismo, está mirando, podríamos decir, está mirando hacia el mundo, las cosas materiales solamente, y bueno, elige que esa parte de la tierra era donde él quería vivir y quería prosperar. Entonces así fue como Lot se va hacia el oriente y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. A ver, en el mapa ahí, allá en el primer punto azul de arriba estaba con Abraham,
y él mira hacia esta llanura, hacia ese lado. Y aquí, donde está esa X, es donde estaría Sodoma y Gomorra. Versículo 13, perdón, capítulo 13, versículos 14 y 15. eh, dice entonces, perdón, dice versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y eso incluía también la parte de Lot. A pesar de que Lot se había dejado la mejor tierra, Dios le dice a Abraham, mira, a tu alrededor, a todas partes, toda esa tierra la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Y eso incluso incluía la tierra que Lot había elegido para sí. Entonces Dios también promete ahí que la descendencia también sería innumerable, la de Abraham. Nuevamente está reiterando esa promesa de la descendencia de Abraham. En el capítulo 14 vemos un conflicto que Lot pasa y Abraham sale al rescate de su sobrino. ¿Sabe? Lot cuando elige la tierra donde se va a ir, él se dejó guiar por la vista, por lo que él vio, y eligió la mejor tierra de pastoreo para él, ¿ya? Y dice que él llegó hasta la ciudad de Sodoma. En el capítulo 13 versículo 12 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Habitó en las ciudades de la llanura, poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Da la intención de que Lot no se fue directamente a Sodoma, sino que poco a poco fue corriendo sus tiendas, quizás mirando, eh, anhelando quizás esas tierras que veía a lo lejos, y poco a poco quizás su corazón se iba inclinando cada vez más hacia esa ciudad. Bueno, esa ciudad de Sodoma fue atacada por fuerzas enemigas, y dentro de los cautivos que llevaron estaba el sobrino de Abraham. Capítulo 14, versículos 13 al 16. Dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Al enterarse de lo que estaba pasando, Abraham armó a sus criados, dice que 318 eran, y eso nos habla de todos los recursos que Abraham tenía para poder ir a una batalla de esta envergadura. Y consigue, ¿no es cierto?, va a rescatar a su sobrino y consigue también la ayuda de aliados, lo de los amorreos. Y eso también nos habla del prestigio que tenía Abraham del resto de las naciones. Entonces persigue, ¿no es cierto?, a los invasores, y les cae de noche encima y recupera a los cautivos, incluyendo también a su sobrino Lot. Versículo 17 al versículo 24 es un pasaje también importante, porque habla de Melquisedec. Dice el versículo 17: cuando volvía de la derrota de Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sab, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes.
Y respondió a Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta un correo de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Cuando Abraham regresa de esa victoria, fue tentado por el rey de Sodoma para recibir de él riquezas. Pero Abraham sabiamente no las acepta. ¿Para qué? Para que ese rey no dijera que él había enriquecido a Abraham. De cierta medida, podemos ver que Abraham sabía que era Dios quien lo estaba sustentando. Y Dios, ¿no es cierto?, le iba a dar lo necesario para él. También se dice en el pasaje que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, lo recibió con pan y vino y le bendijo. Mire, en el versículo 18, el nombre que se le da a Dios, la Reina Valera, lo traduce, dice el sacerdote, y lo traduce como el Dios Altísimo. Ese nombre en el hebreo es el Elión, que significa Dios Altísimo. Entonces, este Melquisedec dice que servía a Jehová, al Dios Altísimo. No sabemos mucho de Melquisedec, no se dice mucho en la Biblia, pero lo que se dice es que él servía al Dios verdadero. Melquisedec es una de las figuras proféticas de Cristo, por su nombre y también por su posesión al ser rey y ser sacerdote. Mire, vamos al libro, o a la carta, perdón, a los Hebreos, en el capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículo 1 al versículo 3. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al versículo 3. Dice: porque este Melquisedec, un rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, este Melquisedec era una figura profética de Cristo. Y su nombre dice ahí en hebreo que significa rey de justicia. Y también se dice que era rey de Salem. Salem es el nombre abreviado para Jerusalén. Si usted busca el Salmo capítulo 76, versículo 2, se va a dar cuenta de aquello. Y dice, por lo que entendemos en la carta a los hebreos, que su sacerdocio no dependía de su genealogía, sino por su nombramiento directo de parte de Dios. Y simboliza un sacerdocio perpetuo. Entonces, importante, este varón que se menciona acá en los versículos 17 al 24, Melquisedec. Capítulo 15 del Génesis, Dios hace un pacto con Abraham. Abraham no podía tener hijos y eso sin duda entristecía su corazón. Su heredero iba a ser uno de sus siervos, su siervo Eliezer, que era la costumbre de ese entonces cuando las personas no tenían herederos. La herencia la tenía uno de sus siervos. Pero sin embargo, Dios acá en el capítulo 15 le hace una promesa de que Abraham tendría un hijo y sus descendientes serían innumerables. Capítulo 15, versículo 5. Dice: y lo llevó fuera y le dijo: míralos, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Sabes? Humanamente hablando, la promesa era imposible de cumplir. Pero sin embargo, a Abraham
Dice que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese versículo, hermano, nos habla de la justificación por la fe. Porque al ver la fe de Abraham, Dios lo aceptó o lo está declarando acá como un hombre justo. No era un creer intelectual a la promesa, sino que habla de confiar incondicionalmente en la persona de Dios y en su promesa. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Luego, Dios le promete una tierra que se va a extender desde el Nilo hasta el Éufrates. Y mire, si vemos el mapa, si me siguen con el puntero del mouse, acá está el Nilo. Este río que se ve abajo a la izquierda, que se abre en varios brazos, ese es el Nilo. Y acá encontramos el río Éufrates, acá hacia del centro, hacia abajo a la derecha. ¿Sabe? Israel nunca, Dios le prometió todo ese territorio a Israel, pero Israel nunca ha ocupado toda la tierra que Dios le prometió hasta el día de hoy. Pero es una promesa que Dios le dio a Abraham, por tanto es una promesa que se va a cumplir. ¿Cuándo se va a cumplir? Seguramente en el periodo del reino milenial, cuando Cristo venga y establezca su reino por 1000 años acá en la tierra. Y Dios le hace estas promesas en el capítulo 15 y confirma su promesa haciendo un pacto. Versículo 9 del capítulo 15 dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ojo con esa antorcha que se muestra ahí. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Entonces Dios confirma su promesa haciendo un pacto con Abraham. La costumbre de aquella época era, para cuando hacían un trato entre dos personas, era partir un animal en dos y ambas personas pasaban por el medio de esas partes del animal. ¿Qué significaba eso? Que si una parte no cumplía con su promesa, podría ser cortado en pedazos como esos animales o ese animal que estaba ahí a ambos lados. Si nosotros nos fijamos en el versículo 17, ¿quién pasó por el medio de los animales? ¿Pasaron los dos? No, solamente pasó Dios. Dice el versículo, eh, perdón, se me cambió el hoja. Versículo 17, la segunda parte, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Sabes? Solamente Dios pasó en forma de humo, en forma de una antorcha de fuego por el medio de los animales. ¿Por qué? Porque solamente Él podría cumplir este pacto. Este es un pacto unilateral. No depende de Abraham o de su descendencia. Es un pacto que Dios lo ha hecho y Él es quien se ha comprometido, podríamos decirlo, a cumplirlo. Ahora, el cumplimiento de ese pacto no comenzaría sino hasta que los descendientes de Abraham hubieran estado radicados en tierra ajena 400 años primero.
allí en Egipto dice Dios que van a sufrir la opresión, van a ser esclavos, pero Dios iba a juzgar a esa nación que lo iba a oprimir. Y cuando ellos salieran de esa opresión, dice Dios que van a salir con muchas riquezas. Y de esa manera, más adelante, Dios prospera a su pueblo y lo prepara también para soportar padecimientos antes de entrar y de poseer la tierra de Canaán. Los cananeos serían destruidos, pero no todavía, sino más adelante. Hay un plazo que Dios estaba estableciendo. Ese plazo eran 600 años que estaba dando desde esta profecía hasta que serían destruidos. Capítulo 16, nos encontramos, ¿no es cierto?, con este intento eh, de cumplir esa promesa, de cumplir humanamente esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. Recordemos que cuando Dios le promete a Abraham, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero acá en el capítulo 16 había pasado mucho tiempo desde que Dios le había hecho esa promesa a Abraham y su esposa Sara seguía sin tener hijos. 10 años desde que llegaron a Canaán, según podemos verlo ahí en el versículo, comparando el versículo 3 que dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, a cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Entonces Sara, la esposa de Abraham, trató de ayudar el cumplimiento de esa promesa y según lo que le permitía la ley mesopotámica en ese entonces, ella podía darle a su esposo una de sus siervas como mujer y reconocer al hijo que naciera de esa relación como suyo. Y así lo hizo. Sara, al ver que no podía tener hijos, ya 10 años estando ahí en Canaán, dio a Abraham a su sierva Agar como mujer. Lamentablemente esto trajo problemas en el hogar, hubo envidias, roces entre Sara y su sierva, y Agar, viendo el trato duro que Sara le estaba dando, decide huir de su lugar, pero Dios ve la angustia de esta mujer, de Agar, y envió al ángel de Jehová para consolarla y para salvarla del estado en el que estaba. Y le dice que vuelva al hogar. Además, Dios le hace una promesa. Dios multiplicaría mucho su descendencia y el hijo que le nacería sería llamado Ismael, que significa Dios oye. En el verso 13 del capítulo 16 se le da un nuevo nombre, o se menciona un nuevo nombre, un nuevo título a Dios. Dice entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Eso es el Dios que oye, el Roy, como nosotros también le conocemos, ¿no es cierto? Es lo que dice el texto hebreo. Significa que Dios ve la aflicción de las personas, de sus criaturas, y actúa también para ayudarlo. Ese es el sentido de este título para Jehová. El Roy, el Dios que ve o el Dios que oye. Y a Ismael se le describe acá como un hombre fiero, o sea, sería una de sus características de él y de sus descendientes, los árabes, era ese título que se le da acá de hombre fiero. En el versículo 7 se menciona por primera vez al ángel de Jehová. Dice, y halló el ángel de Jehová, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, cuando Dios nos envía al ángel de Jehová al encuentro de Agar. Era meramente un ángel lo que se menciona acá, según podemos ver en el versículo 13, se le identifica con Dios. Podemos ver que recibe culto como un ser divino. Y es el mismo Dios en forma visible que se aparece a los hombres. Hay muchos textos bíblicos que nosotros podemos ver ahí en el material que se va a subir. Están esos textos bíblicos donde podemos ver, ¿no es cierto?, que este no es cualquier ángel, sino que es Dios y a menudo se identifica como el Cristo preencarnado. Bueno, capítulo 17, hay un pacto que es
sellado, ¿ya? Eh, Después de 13 años desde que nace Ismael, Dios se le aparece a Abraham y se presenta como el Shaddai. Hay otro título ahí para Jehová que significa el Dios Todopoderoso, recalcando su poder, recalcando la suficiencia de Dios para cumplir su palabra, para cumplirlo todo, todo lo que él ha prometido. Y Dios le da a Abraham dos señales para confirmar el pacto. Primero, le cambia el nombre. Ya no se va a llamar Abraham, sino se va a llamar Abraham. Abraham significa padre enaltecido y Abraham significa padre de una multitud. Y con ese cambio de nombre, Dios le está dando una señal a Abraham, ¿no es cierto?, de que está confirmando el pacto que él hizo con Abraham. Y la segunda señal es la circuncisión. Si bien esa era una práctica, la circuncisión era una práctica que también tenían otros pueblos. Aquí se da como una señal entre Jehová y su pueblo. Y también esta señal acá representaba purificación y también la renovación de un corazón. Luego de cierta duda de parte de Abraham, él creyó firmemente y circuncidó a todo varón de su casa. Luego vemos que nuevamente Dios reitera su promesa de darle descendencia a Abraham a través de su esposa Sara, ahí en el capítulo 18. Sara, al escuchar esa promesa, se ríe por lo que el nombre que recibió el hijo que más adelante concibe fue Isaac, que significa risa, que ese fue el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque Sara, al escuchar esta reiteración de la promesa de Dios, ella le da risa. Capítulo 18, versículo 16, contamos una de las historias bien conocidas también, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra y la liberación del sobrino de Abraham, que había quedado, ¿no es cierto?, poco a poco acomodándose hasta llegar a vivir en Sodoma. El pecado de los hombres, bueno, ahí en el mapa está donde estaba Sodoma, recordando, ¿no es cierto?, la ubicación. Bueno, el pecado de Sodoma eh, era grande. Era tanto que Dios decide castigar estas ciudades. Pero antes de hacerlo, Dios le revela a Abraham lo que había determinado: destruir Sodoma y Gomorra. Sodoma se conoce por su perversidad sexual, especialmente o específicamente la homosexualidad. Pero ese no era el único pecado que tenían los habitantes de esa ciudad. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 16, ¿me acompañan ahí? Ezequiel capítulo 16, vamos aquí a los profetas. Ezequiel 16, versículos 49 y 50. Aquí menciona los pecados que había en esta ciudad. Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y versículo 50. Dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. ¿Cuál era el pecado aparte de la depravación sexual que ellos tenían? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. El orgullo. Tenían ellos, era una ciudad orgullosa, seguramente era una ciudad próspera y se enorgullecían de lo que ellos habían conseguido. Saciedad de pan, esto está hablando de los apetitos de la carne. Ellos tenían, daban a todo lo que ellos, sus deseos carnales, le daban rienda suelta. Abundancia de ociosidad también, un pecado que se menciona acá. Bueno, esos eran los pecados de Sodoma y Gomorra y Dios entonces decide destruir
aquellas ciudades. Pero Dios le comunica ese plan a su siervo, a Abraham. ¿Por qué Dios le decide comunicarle eso a Abraham? Bueno, Abraham se había hecho amigo de Dios. Abraham mantenía comunión con él. Recordemos que Abraham donde llegaba, levantaba un altar y adoraba a Dios. Y era necesario que Abraham comprendiera que la destrucción de las ciudades no era un accidente natural, sino que era el juicio que Dios estaba enviando por el pecado de los hombres que habitaban aquella ciudad. De esa manera, Abraham también podría inculcar a sus descendientes el temor a Jehová, mostrarle, Jehová, ¿no es cierto? Repudia el pecado y mediante este acto que él va a presenciar, va a poder, ¿no es cierto?, tener una noción más clara de lo que es la justicia de Dios, de lo que es la santidad de Dios. Entonces, al conocer el juicio que Dios planeaba, Abraham intercede por Sodoma. ¿Por qué? Porque ahí estaba su sobrino. Abraham pregunta si acaso la presencia de los justos en la ciudad haría que Dios eh, echara pie atrás a ese juicio, pero Dios responde que no había ni siquiera 10 justos en esa ciudad. Dios no salvó Sodoma, pero sí, ¿no es cierto? No, porque Abraham intercede por Sodoma, pero Dios dice no, yo la tengo que destruir. No salvó Sodoma, pero sí, Dios responde a la intercesión de Abraham, liberando a Lot y su familia. Mira, en segunda de Pedro, capítulo 2 está acá en el pasaje, o sea, en la pantalla. Segunda de Pedro, capítulo 2 versículos 7 y 8. Dice que Lot estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este, o sea, Lot, era justo, que moraba entre ellos. Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabes? Interesante porque dice que Lot era afligido por la mala conducta de los sodomitas. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos al texto en el Génesis, podemos encontrar a un Lot sentado a la puerta de la ciudad. Y eso quiere decir que él estaba participando de los negocios de la gente de la ciudad. O sea, a pesar de la incomodidad que podía tener hacia el pecado, él seguía participando no del pecado, pero sí de la comunión con esas personas. También el texto nos señala que él permitió que sus hijas se desposaran con hombres de esa ciudad, con hombres de Sodoma. O sea, vemos que Lot poco a poco fue cediendo más y más. Recordemos que Lot cuando se separa de Abraham no se va directamente a Sodoma, sino que poco a poco va poniendo sus tiendas cada vez más cerca hasta llegar y establecerse en Sodoma. Y una vez que está establecido en Sodoma, pareciera que poco a poco él va cediendo un poco más a las prácticas de los habitantes de aquella ciudad. Y ese es el peligro, hermano, que nosotros tenemos de quizás jugar de repente con el pecado o de hacernos los fuertes en la tentación. Por eso Dios manda que nosotros debemos huir de la tentación siempre. Lot pasó que él se fue acostumbrando al entorno que tenía. Si bien él sabía las prácticas pecaminosas que tenían sus conciudadanos y eso los tenía abrumado, pero aún así pareciera que poco a poco él fue cediendo y, y más, hasta que se fue acostumbrando, ¿no es cierto?, estando ahí y ya su corazón se quedó ahí en Sodoma. Estaba tan apegado a las riquezas materiales que ni aun la amenaza del fuego, del azufre que iba a venir sobre la ciudad, lo hizo recapacitar. Si nosotros vamos al texto en Génesis, cuando se narra, ¿no es cierto?, la destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos que los ángeles al final tuvieron que tomar de la mano a Lot para sacarlo de la ciudad. O sea, él, a pesar de todo lo que le estaban comunicando, él estaba tan aferrado a esa ciudad que los ángeles tuvieron que tomarlo y a la fuerza sacarlo. Lamentablemente, en la huida, su mujer desobedeció el mandato de Jehová y ella mira hacia atrás a la ciudad y dice el texto que se volvió una estatua de sal. ¿Por qué miró hacia atrás? Bueno, creo que su corazón estaba en esa ciudad.
su tesoro, sus riquezas estaban en esa ciudad, ellos estaban dejando aquello. En otras palabras, su corazón estaba ya en Sodoma. Y eso nos recuerda las palabras que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, donde nos enseña que debemos vivir para lo que aprovecha. Es decir, debemos hacer tesoros no acá en la tierra, sino en los cielos, en donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Lot, su familia, se habían establecido en esa ciudad y su corazón estaba arraigado ahí, a pesar de que no era la voluntad de Dios. Lot perdió su esposa, perdió su hogar, sus hijas se corrompieron, si leemos el texto, engañan a sus padres, lo embriagan, tuvieron una relación incestuosa con él y concibieron hijos de su padre. Entonces Lot no terminó bien por poner su mirada en un lugar que no era provechoso para él, sino que cuando elige vivir ahí, en ese lugar, cuando se separa con Abraham, lo comparó con Egipto. Lo que él vio en Egipto le gustó y eso empezó a buscar para él y su familia. Bueno, Lot vino a ser, perdón, antepasado, el antepasado de grandes enemigos de Israel, que fueron los moabitas y los amonitas. Estos pueblos fueron conocidos por su idolatría y fueron un peligro constante para Israel en cuanto a la idolatría a través de los siglos. Bien, hermanos, lean ustedes estos capítulos que hemos visto hoy. La lectura de esta semana es del Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 25, versículo 11. Léanlo en sus casas, lo que falta por leer, perdón. Voy a subir una pequeña tarea relacionada con los versículos o los capítulos que faltan ver en esta clase. Son solamente 4 preguntas. Quiero que sean, por favor, breves en responder. ¿Ya? No se alarguen tanto. Lo que se pregunta, respondan solamente eso. ¿Ya? Consideren que el profesor tiene que revisar cada tarea y de repente uno se pierde y se varía con tanta información. Aparte que hay información de repente que se coloca que no va al caso. Entonces yo le pido que sean puntuales en lo que se preguntan, respondan, sean breves en sus respuestas. Delante me decían que bueno, hubo una confusión pensando que el plazo para responder el quiz era hasta las 12 de la noche. Si les parece, voy a cambiar la modalidad y vamos a dejar todas las tareas o quiz ya con plazo hasta las 12 de la noche de el miércoles siguiente, ¿no es cierto? O el miércoles que se vence la fecha. Bueno, voy a ver si se puede hacer con el quiz de esta semana o si no, vamos a ver cómo lo solucionamos. Bien, hermanos, esta semana no hay quiz, ya solamente esta pequeña tarea, pero sí lean ya Génesis del capítulo 12 al capítulo 25. Tienen toda una semana para leer. Yo sé que hay algunos hermanos que están tomando otros ramos, pero traten de ordenarse ahí, de darse el tiempo de leer la palabra y poder responder esas 4 preguntas que se va a dejar en la plataforma. Bien, hermanos, vamos a terminar. Les pido perdón, nos pasamos un poco de la hora. Eh, Así que vamos a terminar y lo hacemos con un tiempo de oración. ¿Hay algún hermano voluntario que quiera terminar con un tiempo de oración? ¿Que nos quiera guiar en una oración? El hermano que quiera, active su micrófono y, y realice una oración. ¿No hay nadie que quiera orar? Es una No, bendición orar. pastor. Ok, Yo, hermano. yo oro. Ya, oramos. Padre Celestial, te damos gracias esta tarde, noche ya, Señor, en que nos podemos reunir a estudiar tu palabra. Te damos gracias por las bendiciones que hay en ella. Señor, este libro de Génesis, Señor, que nos muestra el comienzo de todo, como tú has bendecido a Abraham y por medio de él nos has bendecido a nosotros, Señor. Oh Padre Celestial, te pedimos que atesoremos toda esta enseñanza para ser luz en medio de las naciones, ser luz para aquellos que no te conocen. Y también te queremos pedir una bendición para
Pastor Rodrigo, que se siga preparando conforme a tu voluntad, que seas tú cuidándolo, proveyéndole de todo para que Él nos siga guiando. Te damos gracias por Él, por su vida, por su ministerio. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que pudo llegar y que seamos fortalecidos en ti para seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén.